Bienvenidos a todos a esta sesión sobre el Acuerdo de Libre Comercio de Argentina y Estados Unidos, desafíos, oportunidades y opciones para su concreción. Felicitaciones a los organizadores, si no me equivoco son Fabián, Betty y Martín, un instituto y dos de los comités más importantes del CARI acá representados. Algo que buscamos mucho, que es trabajo conjunto entre los comités, que me parece que es la mejor forma de analizar a fondo temas tan importantes como este. Y yo muy brevemente lo único que diría es, estamos en una etapa de transformación, principalmente por la nueva política de Estados Unidos, que está afectando el sistema internacional. Y la gran pregunta que nos hacemos es si esto es la suma de movidas de decisiones tácticas, porque la administración de Trump o detrás hay una estrategia. Yo soy de los que piensan que hay una estrategia, que esto, uno ve los videos en YouTube de Trump a principios de los 80 y decía cosas muy parecidas a las que dice ahora, que probablemente en el primer periodo, la primera presidencia no tuvo la libertad de implementar esta estrategia, que a la vez creo que refleja un poco una estrategia, obviamente con muchas diferencias, pero más amplia desde Estados Unidos. Uno sigue los discursos de Marco Rubio, por ejemplo, esta idea de que Estados Unidos ya no tiene la capacidad, no es la única superpotencia para brindar los bienes comunes a la comunidad internacional y que en cierta forma Estados Unidos está renegociando sus relaciones bilaterales, especialmente en el plano económico, con sus competidores y principalmente con sus aliados. Y ahí se abren desafíos y oportunidades. Una posible oportunidad es la relación entre Argentina y Estados Unidos. ¿En qué puede consistir? Tiene que ver más con el comercio, con las inversiones. Estos son todos temas que vamos a estar tratando hoy acá. Así que vueltas felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias a todos los que están presentes acá en el CARI y nos siguen virtualmente. Le paso la palabra a Fabián. Muchas gracias, presidente. Gracias por su presencia. Gracias a los comités que nos han ayudado a organizar esto. En realidad, casi le robamos el tema a Beatriz, porque había mucho de Estados Unidos, así que nos filtramos ahí, ¿no? Pero en realidad la gran anfitriona es el Comité de Estados Unidos. Nosotros aportaremos un poquito de temas de seguridad internacional y desde ya Martín y el Comité de Asuntos Agrarios, que tiene una gran importancia porque parte sustancial de la economía, hasta que el petróleo, el gas y la minería nos inunden de dólares, que ya está empezando a pasar un poquito, dependemos de eso. Así que esa es nuestra inserción. Breves comentarios de por qué estamos acá, el Instituto de Seguridad, que usualmente nos dedicamos más a la parte de demolición que creación. En los últimos días creo que he recibido 1000 links de análisis económico, financiero sobre lo que está haciendo Trump. Y uno llega a la conclusión que no se está entendiendo nada de lo que hace Trump, porque se lo aborda desde el punto de vista que no hay que abordarlo. Es un tema de seguridad nacional, no es un tema económico, financiero y comercial. Si uno lo mira a través de los ojos de Wall Street, los bancos, la caída de la bolsa, no va a entender nada. No digo que salga bien o que salga mal. Digo que la matriz de decisión es geopolítica, es seguridad nacional. Y no es solo Trump. El Estado profundo, a diferencia de su primer mandato, está bastante en sintonía que Trump. Por lo tanto, si Trump no está, si a Trump otra vez el servicio secreto no lo cuida del todo bien, o tiene algún accidente, su vicepresidente lo va a seguir, y si matan al vicepresidente, el próximo gobierno, con otra forma, con otro estilo, en vez que con un hacha, con un bisturí, va a ser lo mismo, porque Estados Unidos montó un orden que ya no le sirve y lo va a cambiar. Los recursos que tenga. ¿No le llamó la atención que los que critican al imperio americano hoy le piden a Trump que no afecte al imperio americano? ¿No le llama eso la atención? Es raro, ¿no? Los chinos y rivales estratégicos dicen, hay que cuidar el orden. ¿Qué orden? El orden americano. Este es el orden americano todavía, el orden liberal americano.
¿no? Entonces, evidentemente, si China y los rivales de Estados Unidos están interesados en preservar el orden, quiere decir que a Estados Unidos ya ese orden no le sirve, o es bastante subóptimo. Obviamente esto tiene un dolor en el bolsillo, en las pensiones. Tengo muchos amigos que estaban pensando sacar algunas ganancias de Wall Street y ahora van a tener que dejarla por un tiempito más para recuperar pérdidas. Y me hace recordar otro momento que fue Nixon. Nixon es recordado por Vietnam, por China, es como el principio de la historia de China, Nixon, ¿no? Pero acordémonos las medidas económicas que tomó Nixon. Devaluó el dólar, rompió el patrón oro-dólar y subió los aranceles mucho. Nixon también tuvo una dimensión geoeconómica y geopolítica en los 70. Entonces, cuidado con esto, porque Trump se inspira mucho en Nixon. En la visión del mundo que Estados Unidos no puede ponerse la mochila de todos, hay Nixon. En la idea de presidente imperial que toma decisiones a veces prepoteando algunas de las instituciones internas, es Nixon. Así que la idea del seminario de hoy, además de los análisis económicos, financieros, comerciales, con la gente ligada a la producción, es también recordar que nos hemos olvidado en estos 30 años de economicismo, ¿no? Y de unipolaridad, que ya no hay más espacio para el economicismo y la unipolaridad ya no está. Estamos en una bipolaridad. Así que la seguridad internacional llama a su lugar, al lugar de siempre, al que toma las decisiones y los demás se adaptan de manera traumática o menos traumática. Así que muchas gracias, gracias presidente, gracias Beatriz, gracias Martín, te paso la palabra. Funciona. Tenemos. Perfecto. Sí. Bueno, yo también quiero empezar con palabras de agradecimiento al presidente del CARI, Francisco, a los directores acá presentes, Martín Piñeiro, Fabián Calle, director del Instituto de Seguridad, a los oradores principales, Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores, a Nelson Ilesca, del Grupo GPS, y había alguien de la Cámara de Importadores. Muy bien, ok. Fernando Fursi. Y Felipe, que no lo veía. ¿Felipe? Felipe, no, Felipe, ¿dónde está Felipe? ahí, conmigo. Allá. Hola, Felipe de la Valse. No te veíamos, Felipe. Te había visto. Bueno, yo voy a hacer una breve referencia al contexto porque después en mi exposición, que va a ser más bien conceptual, porque bueno, tuve la oportunidad de ver la exposición de Fernando y está llena de datos, entonces yo traté de enfocarme en lo conceptual. Me voy a enfocar estrictamente en el tema de acuerdo de libre comercio con Argentina y Estados Unidos, pero sí quiero referir al contexto. El anuncio de Trump el 2 de abril, el Liberation Day, dio una generalizada de aranceles, inicialmente del 10% que entró en vigor el 5 de abril, y a partir de mañana aranceles adicionales recíprocos impuestos a prácticamente todo el mundo, a China, India, Europa, Sudáfrica, etcétera, con la excepción de Corea del Sur y Irán. Porque no negocia, no. Porque tienen sanciones. Sí, sí, bueno, está bien. Bueno, ha desatado una convulsión en los mercados internacionales con caída muy fuerte en los mercados de capitales y el riesgo sobre todo de catalizar una guerra de aranceles que resulte en mayor inflación, caída del comercio mundial, recesión. Esta medida ha desatado fuertes críticas, tanto en los principales medios internacionales, por ejemplo, de Ray Acher leía The Economist, habla de Ruination Day, dice The Ruination, no de Liberation Day. Y también en los principales think tanks y los principales economistas del mundo, por ejemplo, Blanchard, que fue economista jefe del fondo, y Summers, secretario del Tesoro, etcétera, del Tesoro de Estados Unidos, dicen que es una medida estúpida, que refleja una profunda ignorancia económica, porque para reducir el déficit comercial, dado que existe la cuenta corriente, lo que tienen y la balanza de pagos, tienen que incrementar el ahorro, tienen que reducir el déficit fiscal o reducir el gasto de esa manera, y si no reducen el gasto y no ahorran más, tienen que reducir la inversión. Y también dicen que la fórmula que usan para estos aranceles recíprocos es una fórmula que un estudiante de universidad no pasa, queda reprobado. Bueno, es una situación inédita, esto nos pone en materia de proteccionismo, nos retrotrae al aumento de aranceles en la década del 30,
y claramente hay una destrucción, por lo menos por el momento, del orden liberal que se refirió Fabián, multilateral, basado en reglas y construido a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, para pasar a un orden de bilateralismo transaccional, con crisis de incertidumbre, pues no se sabe cómo desemboca en cada caso, y de confianza. El fundamento dado por Trump es para que las fábricas industriales vuelvan a instalarse en Estados Unidos, que crezca el empleo industrial para hacer América rica de nuevo, le dicen Make America Wealthy Again, que es otra versión del MAGA, del Make America Great Again. Como dijo Fabián, hay en el fondo un tema de seguridad nacional. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista que me mandó él, que creo que es muy interesante y vale la pena verla, con Tucker Carlson, sí, dice que si algo se aprendió del COVID es que las cadenas de valor globalizadas, que eran muy eficientes, resultaron muy inseguras, y sobre todo en temas críticos como en el tema de medicamentos. Entonces, claramente, lo que decía Fabián, en un escenario eventual, no sé, de conflicto en un escenario bipolar con China, diría yo, Estados Unidos quiere asegurarse que gran parte de estas fábricas estén onshore. No se olvidaron del nearshoring, por ahora no se habla. ¿Qué parte van por más, van por más. Sí, sí, ok. Bueno, hay dos posibles escenarios. Ambos son complejos y ambos nos presentan un mundo diferente que el que hemos conocido hasta ahora. El escenario pesimista es el que ya nombré, es el escenario de crisis, con caída del comercio mundial, inflación y recesión, y lo peor sería que esto se vincule con una crisis financiera, o sea, con una explosión de la burbuja, porque entonces estaríamos en un escenario gravísimo. El escenario optimista sería que este shock de la suba de aranceles dispuesto por Trump permitiera eliminar barreras arancelarias y no arancelarias en otros países del mundo, nivelar quizás la cancha de juego en materia de subsidios, particularmente con China, pero también con la Unión Europea, hacer un reshoring de las fábricas y empleos industriales de Estados Unidos, que como se dijo es un tema para ellos de seguridad nacional, seguridad económica y seguridad nacional, y esto lleve, como habría mayor actividad, a que se pueda bajar la tasa de interés y por ende menor apreciación, o sea, cierta depreciación del dólar, y eso ayude a bajar el déficit comercial. Pero aún en este escenario optimista, para obtener un menor déficit comercial de Estados Unidos, se requerirá reducir significativamente su déficit fiscal, aumentar el ahorro público y bajar su endeudamiento. Y es claro solo con aranceles recíprocos esto no se logra. En el seminario, como dije, nos vamos a abstraer de esta parte, por lo menos en mi parte, del comercio mundial, para enfocarnos prioritariamente en el análisis de un eventual acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Por qué esto? Porque esto es a fin de aportar y contribuir a que un tal eventual escenario, sobre todo a mediano plazo, tanto el gobierno como las empresas estén preparadas a fin de potenciar las ganancias mutuas. Y eso requiere mucho trabajo de análisis y de evaluación ex ante, y esta es una de las misiones del CARI, contribuir a esa toma de decisión. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Obviamente es una gran satisfacción ser coorganizador de una reunión con los otros dos comités que están acá presentes. Como ya lo dijeron, muchas gracias Francisco por estar acá. Yo no me voy a extender mucho porque me parece que las intervenciones introductorias ya fueron bastante explicativas de la situación, pero sin embargo resaltar que obviamente estamos tratando en esta reunión el tema del momento, pero también un poco en protección a los expositores, que no sé qué van a decir, hacer una referencia a que este seminario arrancó con la idea de conversar sobre las posibilidades, dificultades, etcétera, de un acuerdo de libre comercio de Argentina con Estados Unidos. Y la posibilidad que daba el marco del Mercosur, que implicaba desde el punto de vista de la pertenencia del Mercosur. Pero pasada una semana dijimos, bueno, no, en realidad el tema es que lo que planteó el canciller, planteó hace una semana, es un acuerdo de comercio, no de libre comercio, porque implica dificultades con el Mercosur. Entonces en realidad vamos a hacer un acuerdo comercial de alguna cosa
en la cual el comercio tenía menos que ver que las inversiones. Las inversiones tenían más que ver que eso. Pero después apareció el señor Trump y hizo lo que hizo. Entonces ahora el momento no es tanto la discusión del acuerdo Argentina-Estados Unidos, sino qué pasa con el mundo una vez con esta decisión del gobierno americano. Y más aún, ¿qué va a hacer el señor Xi Jinping mañana? ¿Va a aceptar el desafío y se va a quedar con las tarifas y por lo tanto Estados Unidos va a poner 50% de tarifas adicionales? Con lo cual el comercio entre China y Estados Unidos se termina, o va a retroceder y entonces no sabemos. Mañana, si hacemos el seminario mañana, vamos a tener que estar discutiendo en otro contexto internacional. Bueno, es una situación muy compleja. Tenemos, sin embargo, 3 expositores extraordinariamente buenos para el caso y 2 comentaristas también excepcionales, así que estoy seguro que después de este seminario todos vamos a entender qué va a pasar en el mundo en la próxima. Déjenme hacer un pequeño comentario agrícola. Obviamente, esto va a significar hay que barajar y dar de nuevo. El mundo mañana va a ser distinto de lo que era antes. Y el comercio va a ser una cosa totalmente distinta. Se acabó el multilateralismo, van a ser todos acuerdos bilaterales, etcétera, etcétera, y todos esperando a qué hace el gobierno americano, que además, desgraciadamente, no está planteando una política muy disruptiva y probablemente muy negativa, sino también que la cambia todos los días. Y por lo tanto eso genera una incertidumbre en el mercado y una incertidumbre financiera, como dijo recién Beatriz, de tremenda magnitud. Ahora, desde el punto de vista del sector agropecuario argentino, toda esa complejidad existe. Sin embargo, también va a tener un impacto muy específico sobre desvío del comercio. Y en este caso, en nuestro caso, nuestro caso, el sector agropecuario argentino, el desvío del comercio podría ser favorable y podría tener beneficios económicos importantes, beneficios económicos y comerciales importantes para la Argentina. Y eso plantea también un gran dilema para Argentina. ¿Cómo congenia su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos y aprovecha las oportunidades que van a surgir de comercio con Asia, que obviamente no van a tener una relación geopolítica amigable con los Estados Unidos? Y eso plantea un muy difícil posicionamiento estratégico para la Cancillería argentina. Bueno, con esto, y me extendí más de lo que esperaba, Martín. muchas gracias por estar acá y le doy la palabra al primer. Sí. Sí. Bueno, yo voy a dar el marco conceptual y después dejo a los otros intervenir, bueno, y al final un cierre. Dada la propuesta formulada por el presidente de Argentina, Javier Milei, de negociar un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Argentina, y bajo el supuesto que la voluntad del presidente Trump está para negociarlo, para que dicha negociación sea factible y resulte en ganancias mutuas, tienen que darse ciertos requisitos y gobiernos y empresas deben prepararse para dicha negociación. La relevancia del tema es indudable, más allá de que hoy discutamos el estado del mundo, pero también este tema es extremadamente relevante para la Argentina. Estados Unidos es el segundo mercado más importante de exportación y Brasil ocupa el primer lugar. Las exportaciones argentinas en 2024 a Estados Unidos sumaron casi 6.500 millones de dólares y a Brasil 13.600 millones de dólares. Pero la composición es diferente, mientras que el petróleo participó con alrededor de un 30% de las exportaciones argentinas a Estados Unidos, a Brasil un 35% de las exportaciones vienen del sector automotriz, ¿no?, que tiene mayor valor agregado. Por ello, la importancia, como dije, de prepararnos para un escenario de poder negociar un acuerdo que resulte en ganancias mutuas, donde tiene que haber un diálogo fluido del gobierno nacional con las empresas y con los gobiernos provinciales, y no hay que romper con el Mercosur, sino renovarlo. Bueno, analizo los requisitos. Primero, factibilidad legal y factibilidad política. Factibilidad legal. Por los dos lados hay requisitos, por Estados Unidos y por la Argentina. Por un lado, el presidente de los Estados Unidos necesita que el Congreso le renueve la autoridad
para negociar acuerdos de libre comercio, el TPA, que venció en 2021 y no se renovó. No lo puede hacer con un executive order. Necesita la autoridad del Congreso. Si bien el presidente Trump cuenta con mayoría en ambas cámaras, no parece consistente que a corto plazo presente esa solicitud al Congreso después del Liberation Day. O sea, no parece consistente ni realista. No quiere decir que a mediano plazo no lo pueda hacer o lo quiera hacer. Por otro lado, también la Argentina tiene que cumplir ciertos requisitos legales. El presidente de Argentina debería proponerle y acordar con los países miembros del Mercosur negociar juntos un tratado de libre comercio con Estados Unidos o alternativamente consolidar primero una zona de libre comercio en Mercosur en vez de una unión aduanera. Cabe preguntarse si esto es factible legalmente, si existen antecedentes. Y el Mercosur, bueno, fue creado por el Tratado de Asunción en marzo de 1991, tenía un objetivo de constituir un mercado común a diciembre de 1994. En diciembre de 1994, el 17, se hace la reunión de Europreto, no se había llegado al mercado común. Bueno, se decide, porque no se había avanzado en la coordinación y armonización, la coordinación de políticas macro, en la armonización, bueno, una serie de cuestiones, digamos, y se decía hacer una unión aduanera imperfecta. Ahora bien, ¿cuál es la principal diferencia entre una unión aduanera y una zona de libre comercio? Que la unión aduanera tiene una política comercial externa común y un arancel externo común. La zona de libre comercio no. Cada país recupera en una zona de libre comercio el manejo de su política comercial de forma independiente y por ende puede negociar con otros países tratados de libre comercio. Reconvertir al Mercosur en zona de libre comercio permitiría entonces que cada país miembro recupere el manejo de su política comercial de forma independiente. ¿Cuál es el antecedente jurídico y legal más importante? Y esto es importante decirlo porque no se tiene en cuenta. Es el Tratado de Integración y Cooperación firmado por Alfonsín y Sarney en noviembre de 1988, que es la base, la referencia legal del Tratado de Asunción. En el Tratado de Integración se dice en el artículo 2, creo, no, el artículo 3, se propone crear no una unión aduanera, sino por decisión de Argentina. Yo lo negociaba y taché sistemáticamente la unión aduanera y el mercado común previo a hablar con Surril y con Susana Ruiz Cheruti. Y se refiere, y habla de un espacio económico común a largo plazo, a 10 años, como ese mismo año se había firmado el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos, que era 10 años. Hablamos de un espacio económico común porque Brasil no quería poner el nombre de zona de libre comercio. Y luego, más adelante, en el artículo 4, se dice que el proyecto de mercado común es un proyecto de largo plazo, o sea, no lo pone como un proyecto de corto plazo, ni negociado, ni cubierto por el tratado. Esto es importante porque, en conclusión, con este antecedente, así como con estos, no así como en 1994 con un protocolo cambiamos el Tratado de Asunción que establecía un mercado común y pasamos a una unión aduanera, ahora también podemos cambiar el objetivo y si hubiera acuerdo, y si Argentina lo propusiera con inteligencia, y renovar el Mercosur y cambiarlo ahora para consolidar primero una zona de libre comercio. Bueno, la factibilidad política, bueno, yo no me voy a extender en esto, pero parece que de avanzar en el corto plazo en un TLC entre Argentina y Estados Unidos es baja. No obstante, el alineamiento geopolítico manifestado por Argentina con los Estados Unidos y la buena relación personal entre el presidente Trump y el presidente Milei. La probabilidad de negociarlo se redujo sensiblemente a partir de los anuncios de aranceles, de suba de aranceles generalizada y aranceles recíprocos del 2 de abril. Otros países con los cuales México tiene, Argentina fue grabada como gran parte de América Latina con un arancel del 10%, excepto la exportación de algunos productos como petróleo, oro y litio, que fueron grabados con aranceles. Y lo que parece sí entonces posible, como se dijo anteriormente, es negociar la liberación de aranceles o preferencias arancelarias, un acuerdo comercial para un conjunto mayor de productos como contrapartida del compromiso de Argentina de eliminar o reducir barreras de acceso al mercado o a las inversiones de Estados Unidos en Argentina. Sin embargo,
En el caso, por ejemplo, de las exportaciones de aluminio y acero de Estados Unidos, no parecería factible una rebaja total, sino más bien el otorgamiento de una reducción arancelaria parcial, quizás en el marco de una cuota. Además, creo que también sería posible negociar en el marco de un acuerdo comercial un tratado o un acuerdo de cooperación en materia de inversiones de última generación. ¿Cuáles son los requisitos para de un eventual, no ya de un acuerdo comercial, pero de un eventual acuerdo o tratado de libre comercio con Estados Unidos? Entonces, primero, negociar nos va a llevar tiempo, tratado de libre comercio. Por lo menos un par de años. Así lo indica la historia previa de negociación de Estados Unidos. Por ejemplo, en el NAFTA se negoció entre 1990 y 1992, 2 años. La renegociación del NAFTA, por la primera administración del presidente Trump, se hizo entre 2017 y 2018 y requirió 7 rondas de renegociación de un tratado que ya estaba negociado, 7 rondas. Y fue renombrado, bueno, el Tratado de USMCA, o sea, Estados Unidos, México y Canadá, o TMEC por sus siglas en español. Segundo, o sea, negociar va a llegar tiempo y requiere preparación. Segundo, no tenemos la cancha de juego nivelada y para obtener ganancias mutuas, Argentina debe consolidar su estabilidad macro y avanzar en el tema de reformas estructurales que mejoren la competitividad. Por esto, el diálogo fluido con las empresas y con los gobiernos provinciales es y será clave, tanto para el proceso de reformas estructurales como para la eventual negociación del TLC con los Estados Unidos. Tercero, y acá viene el tema de Martín y de Nelson, cabe destacar que aún en sectores que somos competitivos, como la agroindustria, vamos a enfrentar el mismo obstáculo en la negociación que tuvimos con la Unión Europea. Este obstáculo se llama proteccionismo agrícola. Y no puede ser desmantelado solo bilateralmente porque requiere activar la negociación en la Organización Mundial de Comercio y cumplir con el artículo 20 del constitutivo Acuerdo Agrícola de 1995, que no se cumplió, de liberalización progresiva del comercio mundial en el sector agrícola, y no se cumplió luego de 30 años de su firma. No solo la Unión Europea, sino Estados Unidos, Canadá, China, Japón son proteccionistas en el sector agrícola y agroindustrial. Dado que este acuerdo está incumplido, no hay reglas multilaterales que limiten el otorgamiento de subsidios domésticos a la producción agrícola, ni en Europa ni en Estados Unidos. No hay reglas que restrinjan la imposición de aranceles efectivos por encima de los nominales, por eso mayor la protección en alimentos que en otros rubros, penalizando, por ejemplo, el contenido de productos agroindustriales que contengan azúcar o lácteos, como es el caso de las golosinas, los chocolates elaborados, los dulces, etc. Si bien Chile, se lo muestra como ejemplo, pudo negociar TLCs con estos países, con Europa, Estados Unidos, con China, etcétera, Japón, Chile no es un gran productor de granos, cereales y oleaginosas, ni de carne vacuna, ni de lácteos, ni de azúcar, y por ende no presentaba una amenaza competitiva en estos sectores. Ahora bien, en el contexto actual, de nuevo, del contexto externo, de debilitamiento extremo del multilateralismo y de crisis de la OMC, parece esperable que se pudiera reactivar la negociación del sector agrícola. Por ende, el proteccionismo agrícola seguirá siendo un freno a la negociación multilateral de un TLC con los Estados Unidos que permita ganancias mutuas. Hay que ver cómo se compensa si no se avanza en eso. El proteccionismo agrícola quedó en evidencia ayer, cuando había muchos amigos entusiasmados, y pues decían el 7 de abril de 2025, Ursula von der Leyen, en respuesta a los aranceles recíprocos dispuestos por Trump, le ofreció a Estados Unidos negociar arancel cero por arancel cero para los productos industriales, dejando el sector agrícola claramente afuera de tal oferta. O sea, no se van a sentar a negociar en el sector agrícola. Arancel cero por arancel cero solo en productos industriales. Cuarto, en el caso de las exportaciones industriales, todo esto para ver las dificultades que tiene un acuerdo, ya voy terminando. Por ejemplo, en el sector automotriz es importante destacar que el acuerdo renegociado por Trump en Estados Unidos, Canadá y México tiene reglas de origen extremadamente estrictas y proteccionistas, que fueron impuestas en la renovación del NAFTA por la presidencia de Trump I, a fin de trasladar parte de la producción de México a Estados Unidos y limitar la participación de China en la cadena de valor. Ahí o en Canadá. Estas reglas, voy a mencionar lo que son las reglas de origen para que vean el esfuerzo que debería hacer la industria argentina para adaptarse.
Primero, un contenido de valor regional para automóviles y vehículos comerciales livianos del 75% y el 70% para camiones. Segundo, un 75% del contenido de acero y aluminio producido en Norteamérica, en alguno de los 3 países. Y tercero, esta es la más difícil, una regla de contenido de valor del trabajo. No existe otro acuerdo en el mundo con esta regla, estableciendo que un 40% del costo neto de un vehículo provenga de plantas industriales donde los trabajadores ganen al menos $16 la hora. Claramente, no existe, no es el único acuerdo libre de 373, es el único que hay acuerdos en el mundo que tiene una regla de estas características. Si similares de reglas de origen se exigieran en un eventual TLC entre Argentina y Estados Unidos, serían de muy difícil cumplimiento por la industria automotriz en Argentina, y por ende las potenciales exportaciones de dicho sector al mercado de Estados Unidos serían muy limitadas. Por último, cabe destacar que un eventual TLC con los Estados Unidos, tal como lo exige el acuerdo, el anterior NAFTA y el actual, prohíbe el uso del drawback o de la admisión temporaria en las exportaciones de productos industriales. Estos son instrumentos que usan los exportadores para importar con 0 arancel y reexportar. En el Mercosur deberían haberse restringido, pero no se hizo. O sea que nosotros, todos los países del Mercosur, usan drawback y admisión temporaria en las ventas intrazona. Esto ha limitado el escalamiento de valor agregado regional en las cadenas productivas dentro de Mercosur. Un eventual TLC con Estados Unidos lo exigiría, ¿ah? Y ello va a requerir un esfuerzo de inversión significativo para integrar las cadenas o integrarnos con los Estados Unidos de Norteamérica para poder adaptarse y cumplir. Bueno, finalmente, romper con el Mercosur no es el camino aconsejable para negociar un TLC con los Estados Unidos, ni desde el punto de vista del crecimiento económico, ni desde el tema que expertamente trajo a la mesa Fabián, y puedo hacer unos comentarios después de seguridad nacional, de ninguno de ellos. Yo me voy a expresar desde el punto de vista del liberalismo económico. Ya Adam Smith, el padre del liberalismo económico, en su libro magistral, La riqueza de las naciones, de 1776, describía cómo la ampliación del mercado estimulaba la división del trabajo, el aumento de la productividad, la mejora en el ingreso real y de esta manera la riqueza de las naciones. Bueno, y ese fue efectivamente el caso, por lo menos, de la integración entre Argentina y Brasil y del Mercosur en sus inicios. No obstante, el balance es positivo, a pesar del estancamiento de la última década, 15 años diría yo, 14 años, de los cuales Argentina tiene gran parte de la responsabilidad porque las crisis económicas principalmente vinieron de la Argentina. El Mercosur contribuyó a la consolidación democrática de la creación de una zona de paz, donde el acuerdo de cooperación nuclear fue crítico, al crecimiento del comercio. Nos olvidamos que en 1986 teníamos un comercio de 2,7 mil millones de dólares, creció hasta 35.000 el año pasado, y con un pico en 2011, que es a donde empieza la caída del estancamiento, de 55.000 millones. La inversión extranjera directa de 957 millones de dólares en 1986, pasamos a 88.000 millones de dólares el año pasado, y con un pico de 115.000 en 2011. Y se constituyó en un actor internacional creíble, pero comparado con el desempeño de las exportaciones intrazona, que han crecido mucho más que el comercio intrazona, el comercio intrazona se cayó desde un 21% en el total del comercio. Piensen que en Europa es como 70%, en el NAFTA es como 40%, estamos 21%, a un 11% en 2018-2023, o sea, se ha caído mucho. Y la contracara de eso es la creciente relevancia de China como mercado de exportación de las commodities producidas en Mercosur, y la creciente participación de China en su exportación de productos industriales a la región. Y esta es la contracara de la caída del comercio intrazona, y en particular del comercio intraindustrial, que es el que tiene mayor valor agregado. Bueno, el debate se ha concentrado en Mercosur desde 2019 en la rebaja del arancel externo común y la flexibilización de las negociaciones externas para negociar con terceros países. Pero flexibilizar la negociación externa conjunta sin consolidar el libre comercio intrazona es un espejismo. Antes que flexibilizar, Argentina y Brasil, en ese orden, deben sincerar a qué tipo de integración se comprometen. Dado que, como hemos visto, la armonización de políticas, la coordinación, la construcción institucional, modelo Unión Europea,
es el principal obstáculo, ha sido el principal obstáculo a resolver en Mercosur y no se ha podido hacer en 30 años de integración. La alternativa es transformar al Mercosur consolidando primero una zona de libre comercio. Yo termino con esto, que históricamente cuando uno mira los avances en Mercosur han estado determinados por dos cuestiones, por ciclos económicos favorables y por ciclos políticos de diplomacia y liderazgo cooperativo presidencial. Dado que Argentina está avanzando en el sendero de estabilidad macroeconómica, a futuro es imperativo recuperar el diálogo presidencial y renovar la integración, como dijimos, o transformarla para más crecimiento, desarrollo y mejora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una presentación. Mientras tanto, aprovecho para agradecer a las autoridades del CARI por haberme invitado a esta reunión en un tema que realmente para nosotros es extraordinariamente trascendente. Yo creo que vamos a empezar un poquito para hablar de este tema, darle el contexto general. Si estamos... Perfecto. Siempre hay un poco de emoción con el PowerPoint. Está bien, bueno, puedo pasar lo que quieras. Tiene que la pantalla completa. Y bueno, digamos, simplemente un recordatorio de una de las motivaciones de toda esta situación que tenemos con los Estados Unidos es el déficit comercial absolutamente creciente y desproporcionado que ha tenido en los últimos años, que no para de crecer. Siguiente, por favor. En paralelo, esta situación de déficit creciente, ocasionado por unos puñados de países, fundamentalmente por China, ha tratado de ser planteado en diversas oportunidades a través de diferentes intentos de reforma del OMC que se discutieron en el G20, que se discutieron en el G7, que se discutieron en distintos foros. Y la verdad es que en este momento, en cualquiera de sus dimensiones, uno podría decir que está funcionando mal. Funcionando mal en el sentido de que las reglas fundacionales tienen ciertos agujeros. O sea, hablamos de países desarrollados, no tiene una definición de países desarrollados. Hablamos del mecanismo de solución de controversias, pero el mecanismo de solución de controversias está paralizado desde el año 19. Entonces, no hay una forma de monitorear la ejecución de una disputa. El esquema de monitoreo de reglas también es falaz, porque, digamos, las notificaciones pueden cumplirse o no cumplirse sin ningún mecanismo sancionatorio, los mecanismos de negociación también por esta regla de consenso terminan paralizándose. Temas trascendentes de discusión, como el tema de las compañías del Estado, no avanzó, por más que ha sido nombrado en por lo menos 4 ciclos del G20. Pero tampoco han avanzado las reglas del mundo digital. Y hay que tener en cuenta también un factor estratégico, que es que la irrupción más grande tecnológica que tenemos enfrente, que la inteligencia artificial, no tiene mucho apetito por las reglas multilaterales. Aquel que primero entra con la menor desregulación gana. Entonces tampoco hay demasiado apetito por reglas multilaterales. Así las cosas, esto debe venir en este esquema de flujo comercial, ¿no? Eminentemente entre Asia y América, obviamente el hemisferio sur bastante alejado de los flujos comerciales, esto ha dado como resultado también una pérdida de conectividad en la región, que es un tema aparte. Estados Unidos entonces mira esto y dice, a ver, bueno, vamos a analizar los principales flujos comerciales. Y cuando analiza esto, dice, bueno, a ver, ¿dónde están mis déficits? ¿No? Y mis déficits, el gran porcentaje de estos, el 70% del déficit, está concentrado en trades que están bajo la regla de nación más favorecida. Que son China, la Unión Europea, Vietnam, Japón e India en ese orden.
y después en menor medida entre un 20% en el acuerdo de TEMEC, cuyas reglas fuerza a ser cumplidas a través de esta regla, porque lo que estaba pasando, si bien ese acuerdo firmado por Trump estaba vigente, la falta de un arancel o aranceles muy bajos o cero provocaban que un gran porcentaje del comercio entre estos países se hiciera bajo nación más favorecida, incumpliendo el TEMEC. Entonces, bueno, ¿cómo soluciono esto? Poniendo aranceles. ¿Cómo soluciono el tema central del déficit? Bueno, atacando el concepto de nación más favorecida. Básicamente, lo que está haciendo Trump, quizás cuesta un poco aceptarlo, ¿no? Porque como el esquema de negociación de Trump ha sido siempre lanzar una negociación muy agresiva, retornar, quizás ponerse en un punto intermedio, esta vez es notablemente distinto. Básicamente ha destruido el comercio basado en reglas. Y eso para la Argentina tiene un impacto gigantesco. No estamos en el comercio basado en reglas. El concepto de reciprocidad para Trump es un concepto de yo hago un acto voluntario de concesión y yo exijo algo de compensación, que es totalmente distinto al beneficio económico. Y este concepto, en realidad uno tiene que remontarse a los Estados Unidos de McKinley. Presidente que admira mucho a Trump. Presidente que admira mucho a Trump. Exactamente. Mientras que la nación más favorecida, en los términos que lo conocemos nosotros, es obra de Roosevelt, producto del caos generado por la Gran Depresión. Entonces, también hay que mirar un poco el análisis de Peter Navarro del 19. Entonces, cuando miramos el examen de Navarro, uno se da cuenta que para solucionar este problema con un elemento, según el señor McKinley, que son los aranceles, tiene un dilema. Porque el gap entre los aranceles que cada uno aplica y el déficit no tiene una correlación directa. Ahí tenemos el caso de China, que tiene un gap de aranceles importante y el mayor déficit, pero también tenemos el caso de la Unión Europea, que tiene un gap pequeño y tiene un déficit importante, e India, que tiene un punto intermedio. ¿No? Entonces, obviamente, tiene que encontrar una regla que aplique para todos estos casos. Entonces, aparece entonces una violenta generación de órdenes ejecutivas nunca vistas. ¿No? Ahí tenemos una comparación entre lo que ha sido el gobierno de Trump anterior, el gobierno de Biden y esta Trump 2.0. Por las medidas las conocemos, solamente resaltar que algunas de las cuestiones que se han hablado, como por ejemplo el análisis de los acuerdos de comercio y su impacto y su bondad, por ahora tenemos solamente resumen ejecutivo, todavía no se ha publicado absolutamente nada más. Sin embargo, las acciones ya se han tomado. De hecho, todas las acciones relativas a fentanilo fueron tomadas en el entendimiento de que el presidente podía anticipar acciones antes de tener los resultados de todos estos años. Este es el mapita que tenemos de aranceles recíprocas. Ahí está excluido, obviamente, México y Canadá, porque de hecho no pertenecen a la categoría de aranceles recíprocos del Liberation Day, sino van por un carril separado. Pero nos olvidamos que, además de esto, tenemos todas las acciones 232, la automotriz, el aluminio, acero, y en el futuro, cobre, madera, productos farmacéuticos, semiconductores. Cuando uno analiza también lo que ha ocurrido en términos de la importancia del comercio con Estados Unidos y los aranceles, nos encontramos una peculiaridad. Obviamente sabemos la importancia que tiene para Canadá de México, ahí vemos 78%, 80%, también para Camboya es muy alto, pero para China no tanto. Para China es apenas el 14% de sus exportaciones.
Y el otro factor que Richard Barwin ha presentado muy eficazmente es un cambio estructural que se viene explicando en los últimos años, y que es que el mundo depende más de China. Ahí se observa un poco la evolución de cada uno de los casos, el caso de las importaciones como producto con un porcentaje, y observa una línea decreciente de las exportaciones como total de la producción en el caso de China. ¿Esto qué dice? Que China depende cada vez menos de las exportaciones a pesar de su crecimiento. Es el crecimiento interno ha ido tomando la producción y es menos vulnerable a los shocks como los que está sufriendo. Bueno, esto es la continuidad de las medidas que todavía están por aparecer, ¿no? El menú de pendientes, ¿no? Cobre, madera, fármacos, lo que decíamos eso. Entonces la pregunta es cómo tiene que responder Argentina a estos desafíos económicos. Primero, entender un poco cómo está nuestro comercio interno, ¿no? Ahí tenemos representados en la línea amarilla, yo no lo llego a ver, pero digamos, la línea amarilla responde a las exportaciones que tienen mano de obra de origen industrial, la celeste corresponde a la mano de obra de origen agrícola. Ahí vamos en el total, el barra de la izquierda, y después vemos cómo se compone en el caso de aquel comercio que es nación más favorecida, o sea, sin acuerdo o con acuerdo. Y dentro de acuerdo, obviamente el principal, la barrita representa, de la altura gris representa cuánto responde cada uno, o sea, tenemos 65%. 65% sin acuerdo, es decir, como nación más favorecida, 65% en realidad es menos que el promedio mundial, como vimos que el promedio mundial es 80%, para Argentina es 65%. Y el 35%, la relevancia que tiene Mercosur dentro de todo esto, y sobre todo la calidad que tiene el comercio de Mercosur comparado con el resto. Y comparado también con Estados Unidos, donde vemos claramente que petróleo ha sido un nuevo efecto dinamizador de la relación con Estados Unidos. De hecho, vamos a ver más adelante, aquí vemos, digamos, el primer destino de exportación es Brasil, y Estados Unidos ha pasado a ser el segundo, es decir, tanto Estados Unidos como Chile han subido en el ranking de los exportadores para Argentina, merced al petróleo. Entonces, sin embargo, digamos, Brasil no solo es clave para la manufactura de origen industrial, es clave para determinados complejos, ¿no? Para cebada, para trigo, para lácteos, para papa, para ajo. Son muy, para todos estos complejos exportadores es muy importante. Estados Unidos es un mercado complejo y protegido, como sabemos. Acá tenemos algunas de las medidas de protección que tiene, relativo, en general, tenemos muchos casos de cupos, es decir, de contingentes arancelarios. No sé si lo alcanzan a ver, pero digamos, azúcar, por ejemplo, es un tema que estaba actualmente en negociación. Tenemos la capacidad de duplicar la expectativa de cupo merced de una negociación, siendo que otros países no habían podido cumplir su cupo. Eso estaba en discusión mientras se estaba gestando toda esta gesta de aranceles. Cuando nosotros analizamos cómo quedó la Argentina en este contexto, bueno, acá hemos hecho un trabajo que más o menos trata de reflejar, digamos, el amarillo y el naranja prácticamente nos dice, bueno, este comercio queda más o menos igual. El naranja en realidad son todos aquellos complejos que eventualmente podrían tener alguna ganancia por una cuestión de haberle puesto aranceles a nuestra competencia, pero no lo podemos tener porque tenemos cupos. O sea, hay limitantes, o el caso de la miel que tiene dumping. Tenemos limitantes impuestas por los Estados Unidos que nos impiden crecer. El amarillo pleno es básicamente petróleo y minerales, y tenemos algunos complejos que ahora vamos a ver en detalle cuáles son,
que también quedan en esa situación. Apenas hay un porcentaje menor, del orden del 9%, que tiene alguna posibilidad de crecimiento, y además lo que está en Colorado y lo que está en Colorado son aquel comercio que está frenado, o sea que a partir de Trump, digamos, tenemos una situación negativa. Esto es básicamente aluminio, acero, y bueno, lo que está en rosa, digamos, son aquellos que están en riesgo a partir del 9. Si nosotros vemos complejo exportador por complejo exportador, vemos que solo algunos pocos tenemos algunas ventajas comparativas, por ejemplo, a partir de los nuevos aranceles, que son, por ejemplo, el complejo vitivinícola, competimos con Europa, o el complejo el complejo olivícola, que también tenemos alguna ventaja en ese mismo sentido, pero en general estamos en una situación bastante similar. Cuando nosotros vemos qué es la agenda de dolencias, recordemos a Trump agitando el documento del USDR, en realidad no hay temas arancelarios planteados ahí. No hay temas arancelarios. De hecho, cuando nosotros vamos a los países en los cuales ha manifestado todo ese caso de Brasil, por ejemplo, el etanol es un tema mencionado específicamente en el documento de Trump. O sea, los temas que Trump mencionó en su fact sheet están en el documento de USDR. Pero la Argentina no. La Argentina plantea temas más estructurales, ¿no? Plantea, bueno, tasa estadística como una barrera, 3%, digamos, es cuestionable, siempre ha sido cuestionable si el costo de la ejecución de la estadística vale 3% de la importación o no. Podemos opinar sobre esto. Notable, yo como cabra de exportadores lo resalto, que en el documento habla del IVA, y en el IVA, no sé si lo dice como con estupor el USDR, pero dice, pero claro, el IVA se lo retornan a los exportadores, dice, bueno, el IVA es muy complejo, finalmente lo trasladan, con lo cual en el fondo no debería ser una barrera, no lo dice exactamente para no contradecir la visión de Trump, pero digamos, precisamente la exportación dice, no, pero el IVA en la exportación se lo devuelven, pero se lo devuelven en forma tardía, en forma compleja, con una cantidad de requisitos, y se lo diluye por efecto inflacionario. O sea, le tenemos que agradecer al USDA que nos recuerde este tema. Es más considerado que nosotros. Es más considerado que nosotros. En barreras no arancelarias, bueno, son básicamente bienes de capital usados. Realmente no plantea demasiadas objeciones. Son muchos temas relativos a, casi diría, facilitación de comercio. Bueno, obviamente... La prohibición de la exportación de ganado en pie. Bueno, la prohibición de ganado en pie por la encefalopatía, eso es un tema, sí, que no somos los únicos a los cuales castiga con esto. Bueno, es justamente, decía, la barrera sanitaria que está con cruz. Acá vemos, nos hemos tomado un trabajo de poner con cruz y palomita cuáles son los que efectivamente cumplimos, cuáles no, porque la verdad que cuando uno mira las cifras que hemos dado de vuelta, no logramos identificar exactamente cuáles son las 16, cuáles son las que cumplimos, las que no cumplimos. Entonces nosotros hicimos la propia que está acá reflejada. Entonces uno piensa, bueno, en esta relación, ¿qué opciones tiene Argentina, ¿no? En realidad, antes de todo esto, hemos hecho un ejercicio de cómo habían reflexionado un think tank hindú respecto a qué hacer, ¿no? Entonces decía, bueno, Tratado de Libre Comercio encontraba como la peor opción, porque decía, bueno, Trump va a poner aranceles antes o en el medio o durante la negociación, entonces nosotros vamos a ceder, no vamos a encontrar nada a cambio, es lo peor que hay que hacer. Tenía le puso a Chile. Claro, le puso a Chile, bueno, además, le puso a Chile, le puso a Nicaragua, diferenciándolo, le puso a Corea, 26%, le puso a Taiwán, digamos, Taiwán y Corea, además socios estratégicos desde el punto de vista geopolítico, también hay que entenderlo, porque, digamos, Taiwán estaba en un proceso de inversión, y el aceleramiento, no sé si lo va a generar semejante presión arancelaria. Obviamente Taiwán tiene restricciones en comercio agrícola, y me parece que no es el tema con Taiwán. Bueno, la cuestión es, aquí tratamos de razonar a ver qué nos conviene hacer, ¿no? Entonces nos preguntamos, a ver, ¿qué opciones tenemos? Un TLC. Decimos, bueno, acá hay un tema, ¿no? Nosotros tenemos el factor Mercosur.
sea, nosotros ir adelante con un TLC, cuando hemos constantemente discutido que o no podemos ir por separado a hacer una negociación, nos plantea el dilema de sacrificar el Mercosur, cosa que nosotros no vemos como razonable a la luz de lo que hemos planteado antes, ¿no? O sea, el comercio, la calidad del comercio, la profundidad de la relación, la estabilidad, o sea, no lo vemos concebido. No parece una carta para poner, para sacrificar nuestro primer destino de exportación para que el segundo crezca. Segundo, es decir, preferencias arancelarias o concesión unilateral, tampoco podemos hacerlo, porque digamos, si nosotros creemos todavía en el sistema multilateral, cualquier preferencia que nosotros demos, la tenemos que multilateralizar. Entonces, violamos nación más favorecida. Entonces, no vemos el tema TLC, no lo vemos. Bajas recíprocas, tampoco lo vemos. Ahora, por otro lado, de vuelta, basado en los documentos del USTR, las concesiones pueden ser por el lado de lo no arancelario. Entonces, no arancelario por arancelario es un camino que obviamente nos parece el más conveniente en este sentido, ¿no? Por lo menos intentarlo. Además, no es la única dimensión que tenemos para discutir, porque como tenemos tantas restricciones, negociar cupos también es una ventaja. Muy bien. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son los caminos posibles? Bueno, primero, obviamente, firmar, esto lo hemos dicho siempre, firmar o profundizar acuerdos con lo que tenemos, con lo que tienen países del Mercosur, ¿no? Acuerdos de facilitación de comercio, de prácticas regulatorias, tanto Uruguay como Brasil han avanzado en este caso. El SGP. El SGP es un camino que tiene Trump para justificar una baja de aranceles a Argentina. Puede hacerlo, es discutible si tiene que pasar por el Congreso o no dentro de esta potestad que tiene hoy, pero digamos, es un camino viable para Trump para hacer una diferenciación de Argentina si quisiera. Permisología sanitaria, fitosanitarias, sabemos el tema de cítricos dulces que está congelado en el tiempo, lo ha planteado Argentina hasta la OMC, es un tema, digamos, que para discutir. Y los acuerdos sobre minerales también, digamos, Argentina no está en los acuerdos de minerales, podría estarlo. En lo doméstico tenemos el RIGI, el RIMI, digamos, el RIMI todavía no aparece, pero digamos, es un tema que tenemos que plantearnos. Ahora, obviamente nosotros tenemos que, en el fondo, pensar en este tema. Nosotros cuando vemos nuestra participación en el mercado internacional, en el cual jugamos igual que todo el mundo, o sea, en nación más favorecida, nosotros tenemos una participación de 0,23%. Si nosotros, y este 0,23 es el último dato, el anterior es más alto, o sea, hemos ido decreciendo. Eso quiere decir que nosotros tenemos un problema doméstico. Nosotros no tenemos competitividad. ¿Cómo nos podemos justificar a nosotros mismos tener un 0,23% en un mercado donde no hay otro que tenga un beneficio superior al nuestro? Entonces, en ese sentido, digamos, uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los escenarios que tenemos para Argentina? Bueno, el contexto para nosotros es muy preocupante, pero muy preocupante porque, digamos, en la ruptura de este sistema multilateral de comercio va a traer todo tipo de acciones y reacciones y retaliaciones que todavía no han cesado. Trae inflación en Estados Unidos, trae suba de tasa de interés, trae caída del precio de los commodities, todas malas noticias. ¿Qué pasa con el rol del dólar? ¿El dólar se fortalece? Digamos, hemos leído de todo, hemos leído hasta algunos Fin del mundo, pensadores que dicen que primero lo fortalece, pero después va a ir a negociar para que lo baje. Sí, hemos escuchado de todo, pero la realidad es que el fortalecimiento que está ocurriendo hoy no es bueno para Argentina. Entonces, oportunidades, ya lo vimos, oportunidades en Estados Unidos, obviamente, son los que hemos mencionado. Desafíos, también, digamos, ahí tenemos competencia con Canadá y México, que en este caso, en algunos complejos, los tenemos más complicados, ¿no? El caso de Maní. Bueno, esos, digamos, ciertos complejos tenemos un desafío superior. En los demás mercados aparecen oportunidades. Entonces nosotros no lo tenemos con la intención de simplificar esta presentación y no hacerla eterna,
no lo hemos incluido, pero tenemos un mapeo constante, posición por posición, con la cual colaboramos con nuestros socios, detectando dónde, en qué posición Argentina queda en una situación mejor de la que estaba en otros mercados, en Canadá, en China y en la Unión Europea, puntualmente gracias a estas nuevas medidas, ¿no? Es producto de las recalaciones, fundamentalmente. Ahora, obviamente, el desafío más grande que tiene la Argentina es la competitividad. En este escenario, no voy a hablar del tema arancelario, del tema de derecho de exportación porque es más que obvio, ¿no? O sea, tener derecho de exportación de bienes industriales en este contexto es una locura. Ni hablar, tampoco, acá tengo algunos representantes que no me van a manifestar que no me olvide de los productos que todavía tienen aranceles en el agro, ¿no? Cereales, en este contexto, nosotros deberíamos tener una capacidad de competir con Brasil y no restarnos competitividad con Brasil. Pero no es solamente esto, ¿no? O sea, nosotros seguimos exportando impuestos. O sea, el IVA que nos señala, pero también reintegros. O sea, nosotros tenemos reintegros que no contemplan ni la situación de ingresos brutos que tenemos hoy, ni débitos y créditos, ni los impuestos provinciales, ni los impuestos, las tasas municipales. O sea, realmente no podemos darnos el lujo de seguir decreciendo en un mercado que además va a ser sumamente más agresivo. O sea, la Argentina tiene un problema financiero serio y la única fuente de generación de dólares es la exportación. Entonces, no puede ser que no tomemos estos temas seriamente. Ese tema, por supuesto, y el tema facilitación de comercio y logística. Digamos, tenemos los costos portuarios más caros de la región y tenemos problemas de logística trascendentes dados por una situación de contexto que hace que tenga menor oferta de transporte, pero le sumamos la propia, ¿no? Le sumamos la falta de acción sobre el tema y obviamente terminamos dependiendo de tránsitos de transbordo en la región. Entonces, estos temas obviamente son temas que no podemos ver, suena muy micro, pero la verdad que es lo que tenemos que estar haciendo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bien, tenemos próximo expositor, Nelson Illecas, director de contenidos y comunicación de GPS. Adelante. Gracias. Entre la presentación de Beatriz y la de Fernando, tiene un poco para hablar. Vamos a ver qué podemos intentar sobre la noche. No, yo me voy a enfocar un poco en la viabilidad del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos desde un enfoque más bien jurídico, porque más allá de trabajar en el sector agro, soy abogado, entonces necesito también un poco ver eso, ¿no? Entonces, este contexto ya se mencionó, pero me parece que es importante entender que una de las prioridades de Argentina es hoy mejorar su inserción internacional. Y la realidad es que el Mercosur, más allá de todo lo bueno que fue, sobre todo al comienzo, hoy por hoy no da respuestas. Si la negociación entre Mercosur y Unión Europea se termina de cerrar es más por el espanto que por la emoción que el propio acuerdo genera. Entonces, la búsqueda de acuerdos bilaterales es una alternativa. Y aparece este acuerdo con Estados Unidos como una verdadera alternativa estratégica planteada como Argentina, y no necesariamente como la única alternativa, sino como el puntapié inicial para. Pero bueno, obviamente, como bien mencionaba Beatriz hoy, la posibilidad de negociar este tipo de acuerdos se choca con una primera barrera, que es la del Mercosur. Tenemos una Unión Europea perfecta que que tiene un arancel externo común, que tiene múltiples excepciones y regímenes especiales. Las famosas 100 posiciones arancelarias que tanto Argentina como Brasil pueden efectuar del arancel externo común, 200 Uruguay y 400 Paraguay, además de las resoluciones del propio bloque que permiten reducir o eliminar aranceles en caso de no abastecimiento regional. O sea, esto se suma a las excepciones ya existentes. Pero
bueno, la existencia de esta unión aduanera lleva a que haya una negociación conjunta como principio clave, plasmado en cierta medida en el Tratado de Asunción, reforzado por el Protocolo de Chipre, y creo que el último remache es la decisión 32 del año 2000, que muchos señalan que este es el obstáculo para la negociación y dicen, bueno, con eliminar la decisión 32 alcanza nada más lejano, porque lo que viene es a reforzar esta idea de negociación conjunta. Pero bueno, esta idea empezó a resquebrajarse con el pedido de Uruguay en su momento, cual planteaba abiertamente la necesidad de negociar acuerdos bilaterales en su momento era con China, y ahora Argentina lo hace con Estados Unidos y muestra estas tensiones jurídicas en el interno del mundo. Todo esto nos lleva a hacernos una pregunta sobre la necesidad de flexibilizar el Mercosur. Me parece que esto es algo que se viene discutiendo hace bastante, cada uno con una apreciación distinta, que es qué implica flexibilizar el Mercosur, qué es lo que se requiere, pero bueno, ya hablamos de lo que tiene el bloque, no me quiero quedar demasiado en esto, pero sí estamos en un momento en el cual el Mercosur debería hablar seriamente de una flexibilización, un relanzamiento y una mejora en esta idea de negociar acuerdos. Bueno, ¿qué postura tienen los Estados miembros respecto a esta idea de flexibilizar o negociar bilateralmente? Impulsar va esto. Al menos en el anterior gobierno, todavía el actual no ha sido demasiado, no ha reafirmado esta idea de tendenciar menos con China. Brasil, o Turquía, exactamente, gracias Carola. Brasil durante el gobierno Bolsonaro era mucho más pragmático, el gobierno actual busca una cohesión regional, una búsqueda de sostener el bloque, sostener el Mercosur. Argentina obviamente lo sabemos, un giro hacia la apertura con Milei. Y Paraguay siempre con cautela por posibles asimetrías que se pueden dar en el bloque. Entonces, ¿qué alternativas tenemos de negociación? Y siempre con mira hacia el acuerdo o negociación con Estados Unidos. La posibilidad son negociaciones de múltiples velocidades. Esto implica que haya un acuerdo del Mercosur de negociar con Estados Unidos. Después, cada uno de los países puede hacerlo a la velocidad que lo quisiera. Tenemos antecedentes, en cierta medida, la negociación con Corea se ha dado de esta manera, más que múltiples velocidades, Argentina fuera de esa negociación, pero es una negociación entre Mercosur y Corea. También es cierto que una potencial ratificación de Mercosur-Unión Europea también puede tener una vía bastante similar. La puesta en vigor del acuerdo podría ser en múltiples velocidades. Otra idea sería flexibilizar el arancel externo común con excepciones específicas, ya que no vamos hacia una unión aduanera, ¿por qué no ampliar la cantidad de excepciones que tiene el propio arancel externo común? Otra idea sería que haya consenso respecto a los países de acuerdos bilaterales, con salvaguardias, obviamente, y con normas de origen. La norma de origen resuelve el temor sobre la circulación de bienes provenientes de países con los cuales haya tratados de libre comercio. La otra, como bien mencionaba Beatriz, transformar al bloque en una zona de libre comercio. Y por último, la no recomendable, pero posible, salida del Mercosur como último recurso. Bueno, Estados Unidos, del otro lado, ¿qué vemos? Hay un interés de avanzar con este acuerdo, como decía Beatriz, de nuevo. La política comercial es definida por el Congreso y la administración de turno, pero bueno, la TPA todavía no está vigente, entonces requeriría eso para avanzar en un acuerdo de libre comercio. Es un poco más gris. Los acuerdos se dieron principalmente durante la época de Bush y durante los primeros años de Obama. Trump hizo casi todo lo contrario en la firma de acuerdos, saliéndose del TPP. Tanto por tierra de la negociación del acuerdo transatlántico, 13 rondas de negociaciones hubo entre Estados Unidos y la Unión Europea. La American First Trade Policy habla de la posibilidad de nuevos tratados de libre comercio. Hay un punto que lo menciona, lo cual es interesante, pero después vino el Liberation Day y
un poco dio por tierra esta posibilidad, no la sepultó, pero sí la dificultó. Entonces, ¿qué podríamos negociar con Estados Unidos? ¿Algún tipo de acuerdo básico de cooperación? ¿Algún tipo de memorándum? Avanzar en facilitación de comercio, protección de inversiones, cuestiones sobre doble imposición, cooperación aduanera, etcétera. Todo esto sin romper el Mercosur y bilateralmente. No hay necesidad ni de salirse ni de avanzar hacia una zona de libre comercio. Un segundo estadio es el tema del acuerdo de preferencias. Bien, Fernando mencionaba la cuestión del sistema generalizado de preferencias o preferencias bilaterales. Acá se empieza a torcer un poquito, doblar un poquito la cuestión del Mercosur y hablar de lo que permite la OMC. Y finalmente, en el horizonte, como se ha mencionado, está el Tratado de Libre Comercio. Porque si uno va siguiendo toda la sucesión de declaraciones del lado del gobierno argentino, se mencionó la posibilidad de, en última instancia, alcanzar el Tratado de Libre Comercio, avanzando primero con algún tipo de preferencia para un número bastante reducido de productos. Unos 50 se mencionaba. Ahora, ¿qué potenciales impactos podemos tener? Esto es todo muy hipotético, obviamente, porque sin saber qué se va a negociar es muy difícil, pero obviamente que el sector agroindustrial podría tener una mejora. Como país, Argentina podría generar una mejora en la atracción de inversiones, incentivo a la modernización tecnológica y estándares de calidad, esto también se ve con la Unión Europea. Y obviamente es un estímulo o está en línea con esta idea de mejora en la inserción y diversificación de mercados y productos que promueve Argentina. Los riesgos o desafíos vienen más que nada por la sector industrial local. Como hemos visto siempre, la necesidad de cumplir requisitos sanitarios, fitosanitarios y técnicos exigentes. Estados Unidos tiene un sistema normativo muy exigente, casi a la altura de lo que promueve la Unión Europea. El riesgo geopolítico, vincularse con Estados Unidos siendo, como he mencionado Martín, teniendo como uno de los principales socios comerciales agroindustriales a China. Y después la continuidad del Mercosur. La opción que se decida puede poner en riesgo o no al bloque como tal. Bueno, esto se mencionó, 12.600 millones. 2024 fue el único año que tuvimos superávit con Estados Unidos. Todo indica que vamos nuevamente hacia el déficit comercial. ¿Cuáles son los productos agro con alto potencial? Bueno, carne, donde tenemos una cuota. La idea de esta cuota potencialmente sería avanzar hacia el libre comercio, por ejemplo. Eso sería una ganancia muy importante para Argentina. Vino, jugos, miel y biodiesel, estos dos últimos se enfrentan, como se mencionaba, a medidas de tasa comercial. La idea de poder negociar alguna reducción o acortar los plazos para eso mismo. Alto margen de crecimiento en el mercado estadounidense, obviamente el segundo importador global, pero con muchos desafíos logísticos y normativos a superar que Fernando mencionaba a todos y más todavía, me parece. Ahora, ¿cómo han reaccionado los socios? Brasil sería potencialmente uno de los únicos que podría frenar este avance unilateral, sobre todo en el Mercosur. Uruguay podía usarlo como precedente para impulsar su estrategia. O sea, nosotros mencionábamos recién la cuestión de China y de Turquía, y precisamente China y la Unión Europea atentos a ver qué señales geopolíticas se están mandando, ¿no? De hecho, la Unión Europea empezó a ver con muy buenos ojos el acuerdo Mercosur-Unión Europea después de que empezó a suceder todo esto, lo cual es una buena noticia y que también sirve para la cohesión del propio bloque del Mercosur. Entonces, finalizando. Ahí está. Finalizando entonces con algunas consideraciones finales. Obviamente el acuerdo o esta vinculación más fuerte con Estados Unidos es una oportunidad estratégica, pero tiene muchos desafíos políticos y regulatorios y también jurídicos. Lo jurídico nos ha enseñado el Mercosur que muchas veces puede obviarse si lo político es más importante. Nos increpa como bloque a redefinirnos como Mercosur y también qué lugar quiere tener Argentina en ese bloque y en la inserción internacional, ya que la falta de dinamismo que ha tenido
ha llevado a que se busquen estos acuerdos sobre la si el Mercosur hubiera avanzado. No olvidemos igual que el Mercosur es lo que los países miembros del Mercosur quieren que el Mercosur sea. Finalmente, avanzar en esta estrategia va a requerir una estrategia inteligente, obviamente, para mejorar la inserción. Las alianzas bilaterales deben pasar por el filtro de las normas del Mercosur, pero bueno, esta negociación con Mercosur, con Estados Unidos podría modernizar al bloque. Y por último, y esto es también un llamado al sector privado, me parece, que es urgente fortalecer las capacidades técnicas y la coordinación institucional. Tantos años acostumbrados a no negociar con nadie hizo perder músculo en este tipo de negociaciones y acuerdos. Me parece que tenemos que empezar a replantearnos esto y empezar a reforzar todo esto, tanto a nivel público, pero también a nivel privado. Me parece que el CARI en ese sentido tiene que tener un rol fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos al último expositor, Fernando Furchi, gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina. Gracias, Fernando. Gracias, Fabián. Gracias por la invitación a todas las autoridades y los miembros del CARI. La verdad que después de estas dos ponencias, poco me queda por decir y por agregar desde lo técnico y desde lo conceptual inclusive, pero considerando lo que ha sucedido desde el miércoles pasado al día de hoy, todo el comercio internacional se ha puesto upside down prácticamente para todos. Es una brújula que da vueltas como si andara en el Triángulo de las Bermudas. Y mismo en el seno de nuestro directorio estamos con múltiples intercambios de opiniones, discusiones, posiciones sobre lo que debería ser presente y futuro de un potencial acuerdo de cualquier tipo con los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que habíamos preparado para hoy lo hemos prácticamente destruido. Sí, esta mañana hicimos el ejercicio con el equipo de poner a la inteligencia artificial, preguntarle cuál va a ser el presente y el futuro del comercio internacional y todavía está procesando esta pregunta. ¿El GPT americano o el chino? No. Nosotros usamos el americano por un tema de contratación. El DeepSeek todavía no lo hemos... Creo que va a arrojar una respuesta más rápida. Pero la realidad es que la incertidumbre ha escalado y estamos todos tratando de entender cuál va a ser el futuro, y creo que es bastante sano como país, como empresarios, y acá me voy a parar en el enfoque empresarial de las más de 1.300 compañías que forman parte de nuestra institución y que no están todos llamando por teléfono, pero sí tenemos la verdad que fuerte cantidad de empresarios consultando, ¿no? Cosas que no puedo responder, ni siquiera nosotros podemos dar una respuesta de cuál va a ser la dirección, porque el futuro no lo vemos. Y prácticamente más allá de los ensayos y las presentaciones muy profesionales que nos han dado las dos ponencias anteriores, después los empresarios estamos sentados en nuestros escritorios y tenemos que decidir con nuestro balance adelante, tenemos que decidir con nuestro cash flow, tenemos que decidir con nuestra proyección de negocios, y eso se complica. Eso se complica. Entonces hemos decidido nosotros tomarnos unos minutos para compartir para ustedes lo que pensamos desde ese lado, desde el lado del empresario, que es finalmente el que toma una decisión de cómo va a continuar. Desde nuestra posición, Argentina necesita dramáticamente abrirse al mundo. Voy a usar por única vez la palabra abrir o apertura porque es una palabra llena de connotaciones de todo tipo que la verdad que vicia cualquier posible intercambio de opiniones, y lo voy a reemplazar por integrarse al mundo. Acá se mencionó hace unos minutos que el Mercosur no estaba dando respuestas a las necesidades de la dinámica del intercambio comercial que existe en el mundo, el multilateralismo está siendo cuestionado, la OMC está puesta a un costado de repente, y nos encontramos con un fact sheet publicado hace unos días, donde prácticamente en el punto 3 o 4, no recuerdo bien de memoria, pero eran 2, deja en manos de la decisión del presidente de manera unilateral, solo y sin ningún tipo de interconsulta previa, decidir cuándo está reparado el trato recíproco o cuándo no va a estar reparado el trato recíproco entre Estados Unidos y un país. Por lo tanto, se generan escenarios de muchísima incertidumbre
sobre cuáles van a ser los marcos conceptuales en los cuales, insisto con esto, los empresarios vamos a tener que tomar decisiones. Pero esto no es novedoso. Hace más de 20 años que ni la Argentina ni el Mercosur en su conjunto viene dando respuestas a las necesidades de modernizar los flujos de comercio, mejorar los términos de intercambio, generar un crecimiento exponencial de nuestras exportaciones, cosas tan básicas como la promoción comercial conjunta. De hecho, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo a nivel regional en una convergencia regulatoria, ¿no? Seguimos teniendo dos aduanas, seguimos teniendo necesidades distintas. Ni siquiera hemos tenido la capacidad de la Argentina de armar el Comité de Facilitación de Comercio, algo que ha comenzado en 2016 a instalarse fuertemente y que todavía parece una utopía. Y dentro de este aquelarre de opiniones que vamos recogiendo de parte de todos los empresarios con los que nos fuimos hablando desde el miércoles pasado hasta hoy, entendimos que hoy más que nunca necesitamos abrirnos al mundo. Argentina necesita que las cosas que acá se hacen salgan al mundo y necesita que el mundo venga a la Argentina. Pero además necesitamos entender, más allá de que el comercio internacional es un camino de doble vía, que no se puede concebir una exportación sin una importación, que nos encanta hablar de balanza comercial superavitaria, pero no entendemos que tiene que haber muchas exportaciones y muchas importaciones para generar más productos del concepto económico, siempre tratando de tener un superávit, ¿no? Por supuesto. Hay otra forma de hacer comercio internacional, como la transferencia de tecnología, los inventos y diferentes formas de poder generar alianzas estratégicas desde el sector privado hasta y hacia el sector privado que está en otros países que pueden ser grandes contrapartes nuestras. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando hablamos con una empresa mediana, ni hablar de una pyme, plantear un joint venture es hacerle un desafío a tomar decisiones de matemática y álgebra compleja de la NASA, prácticamente. ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Qué significa eso? Y ahí se abre un mundo de oportunidades y los empresarios tenemos que empezar a explorar con seriedad y con perspectiva de futuro hacia el crecimiento del comercio. ¿Por qué hago esta pequeña introducción? ¿Y por qué digo que Argentina dramáticamente necesita integrarse con el mundo? Ya no hablo más de apertura, hablo de integración, para no viciar lo que estamos diciendo. Nuestro ratio PBI importaciones es bajísimo. Según datos del Banco Mundial, Argentina está en el 14%, contra Canadá 33%, Chile 29%, Corea 43%, Corea del Sur que no está. Entonces, empezamos a encontrar cuando vamos tamizando diferentes oportunidades alrededor de lo que las empresas nos vienen planteando a nosotros en nuestra institución, donde el 40% de nuestros socios inclusive son industrias que importan, y si ustedes se ponen a analizar las importaciones por uso desde el año 1980 hasta la fecha, van a encontrar que entre el 70 al 83% del total importado por la Argentina desde ese año hasta hoy, todas esas importaciones van a la industria de la producción, se utilizan para transformar o sirven para transformar algo, lo cual está bueno también. Más allá de que necesitemos también los argentinos llenar góndolas y generar espacios de competencia para tener variedad, calidad y mejores precios. Por eso, y esta mañana también me pasó algo muy curioso, venía escuchando por radio un periodista muy afamado en una radio de las principales y habló de Patronoro, ¿no? Yo creo que la última vez que leí o escuché Patronoro fue cuando abrí el libro de Introducción a la Economía de Monchón y Becker. Después no lo leí nunca más, no lo hablé nunca más. Y todas estas ensaladas de opiniones que vamos escuchando, insistimos con esto, todo converge hacia un solo lugar. Necesitamos integrarnos mucho más al mundo y con mejores formas de hacerlo. Esto tiene que ver con que ningún esfuerzo del sector privado de manera aislada va a triunfar si no les damos un marco a los empresarios para que todo ese esfuerzo tenga ciertas ventajas. Y ahí vamos con el hecho de necesitamos integrarnos al mundo. Todos los empresarios que viajan buscando desarrollar nuevos proveedores para ser más competitivos,
que viajan para vender al mundo diferentes productos, manufacturas, confecciones o inclusive servicios, que es probablemente el futuro del crecimiento del comercio. Hoy el intercambio de servicios a nivel mundial es igual o superior inclusive a los de bienes, pero genera muchísimo valor agregado. A veces leo un montón de informes muy interesantes del sector industrial, pero a su vez leo informes del sector servicios, el nivel de profesionalización de los equipos, el nivel salarial que tienen los servicios, el nivel de integración que tienen los servicios hacia el resto de la cadena de valor en el mundo es enorme y hay un gran potencial para nuestro país también allí. Entonces, todos estos esfuerzos, la única manera que vamos a tener nosotros de poder verlos materializados en una realidad es con un contexto público y con un contexto de intercambio entre países que sea positivo. Por eso vemos con buenos ojos empezar a discutir un acuerdo entre la Argentina y los Estados Unidos, o entre la Argentina y quien sea, a través del Mercosur, de manera aislada, pero demos el debate, demos el intercambio de opiniones y generemos el espacio para de alguna manera intentar obtener mejores condiciones de negociación que las que hemos tenido hasta ahora, insisto, con un Mercosur que en los últimos 20 años no ha dado respuesta. Argentina tiene requisitos fitosanitarios o requisitos para los alimentos distintos a los que tiene Brasil, inclusive en el régimen de etiquetado frontal de un alimento, que son los famosos octógonos, que todos nosotros vemos. Y no nos logramos poner de acuerdo. Estamos a 2 horas de avión. Imagínense si tenemos que hacer un acuerdo con Corea, con otro país donde tenemos a 15, 14 horas de vuelo, con una barrera idiomática que es absolutamente tremenda. Entonces, en ese sentido, resumo, necesitamos integrarnos al mundo dramáticamente. Y necesitamos hacerlo con el Mercosur, preferentemente, por fuera del Mercosur, buscando la alternativa necesaria para tener mejores beneficios y mejores condiciones de negociación desde el sector privado, con el sector privado en otros países. Vencer las barreras arancelarias, negociar un TLC, lista de aranceles, mejorar el acuerdo de facilitación, convergencia normativa, cualquiera pueda llegar a ser la forma. Argentina necesita encarar esos procesos con suma urgencia. Y hablando de TLC, nos pusimos a charlar un poco internamente en el equipo, hicimos la gimnasia de entender cuáles fueron los impactos en Chile y en Perú. Antes que nada quiero aclarar, cada país necesita negociar o un tratado de libre comercio o un tratado cualquiera fuera de la manera en la que más conveniente sea para ambas partes. Entonces, los números que hemos encontrado son muy interesantes, pero obviamente cada país tiene su particularidad. Chile tiene su particularidad, Perú tiene su particularidad, fueron los dos ejemplos que analizamos, ejemplos cercanos, ejemplos de la región, y se los quiero compartir. Las exportaciones de Chile a Estados Unidos aumentaron en más del 30% durante los primeros 5 años del tratado. Entre 2004 y 2019, las exportaciones chilenas a Estados Unidos crecieron un 40% en total en ese periodo, alcanzando valores superiores a los 15.000 millones de dólares en 2019. Por supuesto, el producto más exportado fue cobre, 43%, frutas, uvas, cerezas, vinos, productos de pescado. Si ustedes recorren un supermercado en los Estados Unidos, que es una gimnasia maravillosa para hacer, insisto, cosas que tenemos, vicios que tenemos los que estamos en el sector privado, ni hablar a aquellos que estudiamos por ahí un posgrado en marketing, nos encanta ver los estímulos que nos produce caminar una góndola en otro país. Por cada vino argentino hay 7 vinos chilenos, ¿no? Y creo que si hay algo que tenemos acá de clase mundial en nuestro país, es el vino. Un aspecto clave que tuvo Chile también no solo fue el incremento en las exportaciones, sino la diversificación. Hubo nuevos productos agrícolas que se exportaron, manufacturas. En 2020, más del 50% de las exportaciones que alcanzó Chile a Estados Unidos eran de productos no relacionados con el cobre. Pero cuando hablamos también de un TLC o un acuerdo de este estilo, también hablamos de IED, de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en Chile creció un 56% entre 2004 y 2008, en ese primer shock de post-acuerdo.
En 2019, Chile, por ejemplo, recibió aproximadamente 15.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, lo cual representó el 10% de su Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cómo puede ser que genere, bueno, se supone que la firma de un acuerdo de cualquier tipo, en este caso un acuerdo de libre comercio, sobre todo con los Estados Unidos, proyecta cierta seguridad jurídica, que es uno de los activos más importantes que Estados Unidos exporta al mundo, proyecta cierta seguridad jurídica y proyecta condiciones presentes y futuras que van a mantenerse estables probablemente en el tiempo. De aquí que se deriva todo este crecimiento fenomenal de la inversión, ¿no? Sigo con algunos datos más. El crecimiento promedio de Chile después del TLC fue del 4% anual entre los años 2004 y 2014, lo cual trajo evidentemente grandes beneficios y nuevos desarrollos en tecnología, en energía renovable, en biotecnología, algo que tampoco se daba en Chile en el pasado. Y el otro país que estudiamos, Perú, que sí tuvo 3 años esto empezó en 2006, se terminó de consolidar en 2009, hubo 3 años de negociaciones, no de noche a la mañana, como explicaste, Beatriz, obviamente. Según datos de PROM Perú, las exportaciones peruanas a Estados Unidos aumentaron 300% entre el 2009 y el 2019, o sea, los primeros 10 años. Insisto con esto, ustedes van a decirme, bueno, Fernando, pero no tiene nada que ver la matriz productiva, industrial, el desarrollo de Perú o de Chile con la Argentina. No, seguramente que no. Pero cada tratado se negoció en función de sus propias condiciones en ambos países. En 2020 Perú exportó a Estados Unidos 5.000 millones de dólares. Minerales como cobre, oro, zinc, espárragos, paltas, uva, café, bueno, y el conglomerado textil que ha crecido exponencialmente desde que se firmó el TLC hacia el presente. Les cuento una infidencia: cuando se firma el acuerdo de libre comercio entre Perú y los Estados Unidos, yo era funcionario de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, del AmCham, estuve siguiendo de cerca el caso en Perú, estuve en Perú varios días analizando con mis colegas allá y podíamos ver cómo pequeños empresarios, microempresarios, inclusive muchos de ellos vestidos con indumentaria aborigen tradicional peruana, se acercaban a que les expliquen qué era el TLC y cómo ellos podían exportar sus pequeñas manufacturas que hacían en talleres de 30, 40, 50 personas, ¿no? Antes de que esté todo el famoso conglomerado de Gamarra de producción textil, todo esto que nosotros podemos ver cuando hoy viajamos a Perú. Era maravilloso ver cómo la gente que no hablaba una palabra de inglés se acercaba para capacitarse y para entender cómo esto funcionaba, ¿no? Fíjense, en 2020 las exportaciones agrícolas de Perú a Estados Unidos alcanzaron el 20% de las exportaciones totales. Y la industria textil, que es un conglomerado que ha crecido enormemente, 1.200 millones de dólares en 2020. Y eso que estábamos en año de pandemia. Por eso me impactó el número para haber sido un año de esa razón. E insisto con la inversión extranjera directa. Entre 2009 y 2019, la inversión extranjera directa en Perú aumentó 130%. Un incremento fenomenal, especialmente en minería y en infraestructura. En 2019 las inversiones estadounidenses en Perú superaron los 3.500 millones de dólares y hoy tenemos a los chinos también instalándose en Perú porque han identificado desde hace ya unos cuantos años un hub de logística fenomenal de toda la región sur de América a partir del ingreso a través de Perú. Estaba tratando de acordarme el nombre de Chacay. Gracias, Jamal. Chacay. Es un proyecto monstruoso, les recomiendo que lo analicen y lo lean. Perú experimentó un crecimiento económico promedio del 5% anual entre 2009 y 2019, o sea, desde que firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos hasta el 2019. Fue la tasa de crecimiento más alta de América Latina en esa década, entre todos los países. Y bueno, el acceso a los mercados que ha tenido Perú en los Estados Unidos ha sido también fenomenal. Hay un montón de indicadores que preparé, pero tampoco quiero abrumarlos, ni aburrirlos, ni hacerlo muy extenso. Quiero mencionar solamente 2 indicadores más. El crecimiento de Chile
promedio, insisto, ya lo dije, 4% en el PBI y 5% en Perú en los últimos, del 2009 al 2019. Decidimos compartir estos datos porque simplemente hablan de lo que se puede generar como valor a partir de la creación de un marco de comercio jurídico, normativo, de intercambio entre dos países, y ni hablar si esto se puede extender a un intercambio multilateral, algo que hoy, desde el miércoles pasado, insisto, parece impensado, entre la Argentina y el mundo. Realmente necesitamos integrarnos, necesitamos vencer las barreras del Mercosur, ojalá que sea con el Mercosur, pero que el Mercosur no sea una traba para que nosotros podamos ponerle en el mundo los bienes y los servicios que acá generamos y que tampoco nos tengamos que privar de alguna manera de que acá tengamos la opción de elegir también lo que hay en el mundo. Para nosotros, y ya cierro, es fundamental que podamos generar acuerdos de comercio con los Estados Unidos o con cualquier otro bloque regional con que podamos entendernos y generar una sinergia desde el punto de vista del intercambio comercial, bienes y servicios. Muchas gracias. Bueno, vamos a las palabras de cierre. Si estamos perdidos, ¿qué mejor que Felipe para que nos oriente, digamos? Felipe. La discusión que estamos teniendo sobre el Mercosur, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, no es el corazón de lo que tenemos que estar reflexionando. El corazón de lo que tenemos que estar reflexionando es si queremos o no recuperar nuestra soberanía comercial. Nosotros hace 35 años le delegamos a Brasil el tutelaje, el manejo de la política comercial argentina. Eso fue el Mercosur. Le dimos a Brasil en tutelaje las decisiones con quién comerciar, qué hará conceder, qué negociaciones realizar, qué son las leyes de comercio hacer, etc. Obviamente no funcionó. Yo le voy a dar un solo ejemplo para que ustedes entiendan cómo no funcionó. Si miramos la composición del comercio entre Mercosur, ¿qué es lo que comerciamos con Brasil? 60% es el automóvil, o los camiones, o la industria relacionada. Eso no es Mercosur, eso es un tratado administrativo, digamos, de comercio administrado que negoció inicialmente Beatriz en 1985 con Lavagna, que va paralelo, pero no es el Mercosur. El 10% adicional son los viejos productos. Nosotros exportábamos cebada, centeno, trigo, y ellos nos exportaban naranja, cocoa, café. Ya llevamos 70%. 7% adicional son los intercambios entre las dos polos petroquímicos que hay, en Bahía Blanca y en Santos, de empresas multinacionales que intercambian productos petroquímicos, etileno, por no sé qué. 77% de lo que comerciamos es lo mismo que comerciamos desde hace 30 años. El Mercosur en sí, con expansión de comercio, como nuevo comercio, el 23% del comercio argentino-brasileño no es nada, es muy poco. Son unos pocos miles de millones de dólares. Entonces, si entendemos eso, podemos comenzar a entender de que la decisión grande que tomamos hace 30 años, que no fue positiva, visto los resultados, fue entregarle a Brasil en tutelaje nuestra política comercial. Una decisión política, no comercial, porque si hubiera sido puramente comercial, hubiéramos hecho tratados de libre comercio como hizo Chile durante 20 años con 30 países, o como hizo Turquía, o como hizo Perú, o como hizo Suiza, etc. No. Nosotros nos asociamos a un país que no estaba interesado en abrirse al mundo por razones propias domésticas y le entregamos en tutelaje nuestra política comercial. Espero que los estoy choqueando un poco, pero es lo que nos ha pasado. No lo podemos negar porque los números cantan, los números hablan. Nosotros debemos recuperar nuestra política comercial y para eso no tenemos que concentrarnos puramente en los Estados Unidos. Tenemos que concentrarnos en hacer 30 acuerdos de libre comercio o acuerdos preferenciales económicos con quien quiera hacer con nosotros, abrirnos al mundo con todos los países que podamos. Si los Estados Unidos no quieren hacer un tratado de libre comercio con nosotros, de todas formas sería muy complicado hacer. Yo quiero recordarles que antes de China, los principales éxitos de la política comercial norteamericana fueron con Japón y con Corea. Japón 1960-1970, Corea 1970-1980. ¿Había tratado de libre comercio entre Japón y Corea y los Estados Unidos? No, no había ninguno.
Corea se transformó en el principal vendedor de televisores y productos de línea blanca en los Estados Unidos y Japón, en un gran exportador de automóviles y de maquinaria en los Estados Unidos sin ningún tratado de libre comercio. ¿Cómo lo hicieron? Es muy simple. Concesiones bilaterales al nomenclador aduanero. En otras palabras, se sentaron con los norteamericanos y dijeron, mira, yo estoy dispuesto a exportar esto, esto y esto. Vos me das una concesión en tu nomenclador aduanero para mi tipo de televisión. Y se lo dieron por razones militares, estratégicas, lo que ustedes quieran. Pero el boom de Japón y de Corea no sucedió con zonas de libre comercio. Sucedió con concesiones bilaterales al comercio entre los Estados Unidos y esos países, que fueron exitosas al punto que tanto Japón como Corea se recuperaron de los efectos de la guerra y se transformaron en grandes países industriales. Entonces, no nos dejemos concentrar y solamente focalizar en la palabra zona de libre comercio. Todos los acuerdos son válidos que abran el comercio y que nos den a nosotros oportunidad de exportar y a ellos oportunidad de exportarnos a nosotros. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que reconocer que lo que está pasando en este momento en el mundo requiere que tomemos decisiones de fondo. No podemos seguir haciendo lo que hemos hecho mal por 30 años en el mundo que se avecina. ¿Cuál es el mundo que se avecina? Un mundo bilateral, preferencial, de zonas de esfera de comercio, de esferas de influencia por países, por grandes países. ¿Dónde tiene que estar Argentina? No de todos aliados de ninguno, tenemos que estar de acuerdo con todos los países que podamos. Con absolutamente todos tenemos que hacer una política comercial y económica sumamente agresiva que nos permita abrir todos los mercados que podamos, con acuerdos o sin acuerdos, con nomenclador aduanero o sin nomenclador aduanero, pero de una forma agresiva y rápida. No podemos esperar 10 años a que los brasileños se decidan a negociar, porque no lo van a hacer. Si no lo han hecho por 30 años, ¿creen ustedes que lo van a hacer ahora? ¿Quién de honestamente levanta la mano y me dice que los brasileños van a hacer 30 acuerdos de comercio bilateral en los próximos 2 o 3 años? Nadie lo puede hacer. Pero todos sabemos en nuestro fuero íntimo que no lo van a hacer y que no es su intención hacerlo. Entonces, ¿significa eso romper el Mercosur? No, significa reformarlo. Y transformar en el Mercosur un acuerdo de libre comercio, desarrollar una nueva relación con Brasil, fundamentalmente en la cual exportamos productos energéticos. Es muy importante, podríamos exportar 15, 20 mil, 25 mil millones de dólares por año a Brasil de productos energéticos. Mejorar nuestra relación política con Brasil y recuperar nuestra política comercial para transformarnos en la gran nación exportadora que fuimos en una época y que podemos volver a ser, si nos liberamos de las ataduras de algo que no funciona. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Le dije que si estábamos perdidos y vamos a encontrar en Felipe el GPS. Beatriz, ¿querés dar una palabra de cierre? Agarramos. Bueno, hago un breve comentario retomando lo de Felipe, porque ya se acerca a las 6 y somos. Sí, yo también. Muniz nos enseñó a ser puntuales, vamos a cumplir. Retomando lo que decía Felipe, me parece que lo primero que tenemos que hacer, no lo digo que acá haya gente que piensa eso, lo haga, pero que se nota en la academia, los debates, esta idea de que el Mercosur es progresista. Un buen latinoamericano, un buen bolivariano, un buen tercermundista es mercosurista. Cosa que es una soberana estupidez, digamos, ¿no? Porque los gobiernos de los dos países son democráticos. Un día de mañana puede gobernar el hijo de Bolsonaro, acá el nieto de Milei. ¿No? Esta idea que las zonas de libre comercio son oligárquicas neoliberales. ¿Sí? El que firma la zona de libre comercio en Chile es la Concertación, Lagos, Bachelet. No sabía que eran oligarcas neoliberales, la Concertación chilena. Y el Mercosur es progresista, o sea, el Atlántico es nacional y popular. Y el Pacífico, los mares tienen ideología. Es maravilloso, ¿no? Digo, ¿a dónde voy con esto? Porque esta estupidez, que en algunos casos es intencionada, porque hay lobbies proteccionistas, porque hay tonterías, porque hay relatos políticos, pero usualmente el 90% de los que repiten esta estupidez son tontos ad honorem, que es lo peor que te puede pasar. El 10% que tiene intereses, uno lo respeta, ¿no? Como dice un comisario amigo mío muy famoso, dice, cuando algo no tiene explicación, la razón es sexo y o plata. Me imagino que en este caso es 99% plata y 1% de sexo, quizás, ¿no?
Entonces, me parece que lo primero es sacarse el chip de que uno está cometiendo una traición a los padres fundadores si replantea el Mercosur. El Mercosur tiene que demostrar si funciona o no. ¿Cómo se demuestra? Cantidad de inversiones, cantidad de comercio, flexibilidad, capacidad de adaptarse al nuevo mundo. Creo que el cimbronazo geopolítico que nos está dando Trump, y no focalicemos en Trump, porque ya empieza toda la teoría, si tuvo una infancia difícil, se quiere vengar de lo... ¿no? Toda una especie de psicoterapia que está empezando alrededor de Trump. Trump es el reflejo de algo mucho más profundo que ha decidido hacer el Estado profundo americano. El orden liberal que montamos ya no nos sirve más, lo vamos a replantear. Estilo Trump, medio salvaje, cuando lo venga otro un poco más delicado, pero esto se acabó, señores, el orden se acabó, ese orden se acabó. De a poquito Estados Unidos lo va a ir matando. Entonces me parece que algo muy importante es que este shock nos permita replantear el Mercosur, sentarnos con los brasileros, aunque Milei y Lula jueguen a no te hablo para dejar contento a mis minorías intensas. Si ellos no pueden superar eso, la segunda línea, la tercera línea y la cuarta línea, nos vamos a sentar, mirar el mundo tal cual como es, superar los traumas de algunos funcionarios de un lado y del otro, y sentarnos a replantearlo. Y si Brasil no quiere y no puede, bueno, habrá que tomar alguna medida eventualmente desagradable, que Dios quiera no se tenga que tomar, porque creo que a Brasil también le interesa abrirse al mundo, porque de hecho está muy abierto al mundo en muchos sectores. Y el último punto, que creo que nos puede ayudar, primero que la Argentina está avanzando hacia ser un proveedor de energía. Y la nueva matriz con Brasil va a ser proveerle al polo industrial de Brasil gas. Creo que eso va a despabilarnos un poquito de la sanata del zombie caminante que es el Mercosur hace 20 años. El gasoducto a Brasil, a Sao Paulo, a Río Grande do Sul, yo creo que le va a generar una nueva dinámica al Mercosur. El otro elemento es que al mundo, a la Unión Europea y a Estados Unidos, le interesan nuestros minerales, nuestro gas y nuestro petróleo. Y nuestro software y fuente de energía, como está pensando Reidel con los mini reactores, Dios quiera que se pueda lograr. Digo, esta idea de la soja, la naranja, el limón propio de los 90, me parece que hay que hacer el switch. Creo que eso es nos abre al mundo, a la Unión Europea, nos abre al mundo a Brasil y nos abre al mundo a los Estados Unidos. Y por último, Estados Unidos ha decidido recuperar el control del hemisferio. Estuvo boludeando, perdón Muñiz por la palabra, durante 30 años, pero ya se acabó. Por eso habla de Panamá, por eso habla de Groenlandia, por eso habla de Atlántico Sur, por eso habla de pasos naturales estratégicos, donde estamos nosotros, y por eso habla de Antártida. Entonces, cuando pensemos la relación con Estados Unidos o con cualquiera en términos económico-comerciales, tenemos que incorporar un dato, es que la Argentina y la región en general, y nosotros en particular, no somos la región más importante del mundo para Estados Unidos, pero somos mucho más importante que en los últimos 80 años para los Estados Unidos. Nos tenemos que remontar a la década del 30, con Roosevelt haciendo lobby en la Argentina con Justo Ortiz y con Brasil con Vargas para alejarnos de la Alemania nazi. Bueno, ahora lo van a hacer para alejarnos de los chinos, ¿no? Y eso tiene premios y castigos. Si nos manejamos bien, vamos a tener más premios que castigos. Muchas gracias. Quería hacer un comentario y si hay alguna pregunta o comentario... La mandamos por email. No. Si no se nos subleva. 5 minutos. 5 minutos. Seguramente 3 minutos van a alcanzar. Vos 3 minutos, dejamos 5 para preguntas. Si ustedes miran la invitación, habrán visto que no se suponía que yo decía que estaba acá en cierre. Pero los comentarios de Fabián y en cierta modo me motivan a hacer un comentario. A mí me parece que el Mercosur no ha funcionado. Eso es claro y evidente. Pero me parece que en el contexto geopolítico actual no es tan fácil decir hay que acabar con el Mercosur y tener una postura agresiva con respecto a Brasil. El futuro de Argentina está asociado al futuro de Brasil, nos guste o no nos guste. Y hay que hacer todo el esfuerzo para mantener las relaciones políticas y económicas con Brasil.
Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos con el Mercosur pienso que tiene que ser muy respetuoso de ese principio. Y eso va a llevar a que seguramente debamos transformar el Mercosur, pero no pensar en eliminarlo de salida y sobre todo no pensar en que nos podemos salir del Mercosur en una actitud agresiva con respecto a Brasil. Lo segundo es que me parece que muchos de los razonamientos que estamos haciendo están todavía muy pegados al mundo de hace 4 o 5 años. El multilateralismo se acabó, nos guste o no nos guste, en el corto plazo por lo menos se acabó. Y tenemos que pensar, sí, lo que se ha dicho acá, cómo nos insertamos al mundo, sabiendo que no va a haber multilateralismo, que va a depender de los acuerdos bilaterales, pero sin olvidarnos que la geopolítica existe y vive y va a imponer condicionamientos al área, a la forma en que nosotros nos funcionemos y la forma en que nos insertemos al mundo. No creo que podamos seguir la receta de que vamos a venderle a todo el mundo, vamos a comerciar con todo el mundo. En el contexto geopolítico que se viene, vamos a tener que definir líneas rojas y líneas de áreas de influencia y aceptar que eso existe, que somos un país pequeño y más aún, si perdemos la coherencia del Mercosur, vamos a ser mucho más pequeños. El Mercosur ayuda a que tengamos una cierta dimensión, que podamos negociar con un cierto volumen económico y político. El acuerdo con Europa es posible porque somos Mercosur. Solo no sería. A Europa no le interesaría negociar con los 4 países del Mercosur en forma independiente. Y hoy existen, como consecuencia de lo que está pasando en Estados Unidos, como alguien mencionó ya lo que comentó la presidenta de la Unión Europea, hay un nuevo interés por el acuerdo. Yo creo que ahora es bien posible que lo firmemos, porque Europa sabe que tiene el mismo problema que nosotros, que solo no pueden existir. Muchas gracias, Marco. Una pregunta, un comentario de alguien. Tenemos un auditorio. Me parece que me parece que en el chat, ¿no? Ok. La leemos. ¿Dónde? Ya. ¿Alguna chica puede leer la pregunta del chat, por favor? Sí. Buenas tardes. Yo soy un viejo empresario. Participé en todas las negociaciones de ARCA, pero dije que no puede ir a ningún lado. Juan Gleisman, el clima, en la reunión que hubo en el sector agropecuario, dijo que nosotros no entendíamos que era el tema agropecuario y que el ARCA era un tratado comercial y que agricultura no es un problema comercial. La agricultura es un problema social, por tanto estaba fuera del tratado. Esa, como creo que señaló muy bien la Luis, esa es el tope de nuestra relación con ellos. No podemos ir a ningún tratado donde la agricultura, ellos sigan subvencionándola, como me dijo un año antes en Belo Horizonte la secretaria de Agricultura de Florida, que explicó cómo subvencionaban a los productores de naranja, dándole los productos carísimos para comprar el campo, en una región que es el nido del campo. Yo dije, bueno, ustedes tienen claro que cuando hagamos el tratado van a tener que suspenderlo. Me puteó, puedo decirlo claro. Me puteó, dijo, nosotros nunca vamos a abandonar nuestros productores. Y hasta que no cambiemos eso, no podemos ir adelante. Además, otro problema grave es la poca inclinación a la exportación y al mercado internacional que tiene el empresario argentino. El empresario argentino viene desde el fin del siglo XIX encerrado en la Argentina. Yo como empresario siempre dije, en la primera empresa que trabajé, después de fracasar una empresa mía, pero donde aprendí todo lo que aprendí después de agroquímicos, te dije de entrada, cuando me nombraron gerente del departamento agroquímico, o somos globales o no somos nada. Estoy hablando del año 1971. Tenía claro. Pero nunca logré convencer a nadie que esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. El tema que habló el señor de los japoneses y los coreanos. ¿Cómo iban los japoneses a Estados Unidos en el año 60, cuando iban a tratar de vender un Toyota o algún tachito que era espantoso? Iban y dormían 7 u 8 en la misma habitación de hotel.
no como los empresarios nuestros. Tenemos poquito tiempo. Tenemos poquito tiempo. Bueno, listo, está bien. Gracias, muy amable, gracias. Sí, sí, perfecto, gracias. El mensaje quedó claro. La pregunta me... Tenemos una en la web y de Regúnaga y Así, terminamos. Marcelo. Vamos. Bueno, Marcelo y la de la web. En relación a la estrategia de inserción internacional de Argentina, para mí el tema fundamental de entender como estrategia y diagnóstico es qué es lo que necesita Argentina, crear comercio o modernizarse. Para mí, Argentina tiene una primera prioridad que es modernizarse. Para mí, el acuerdo eventual con Estados Unidos o el de Europa no me interesa el comercial, me interesa el de cooperación y las otras partes. De manera que yo no sé si ustedes comparten, pero a mí me da la impresión que la estrategia hoy de Argentina para insertarse en el mundo es tener una estrategia de modernización de la Argentina. Totalmente de acuerdo con el señor dice. Absolutamente de acuerdo. La última. ¿Cuáles son nuestros intereses? Y sin saber cuáles son los intereses, no vamos a ningún lado. Muy bien. Vamos a la de las chicas o chicos, ¿leen? Federico Magro pregunta, en este contexto, ¿cuál es la factibilidad que el Congreso de Estados Unidos pueda dar acuerdo para tratar el ingreso de Argentina en el S? Si quieren tomar el edificio. Nelson, ¿vos querés responder? Vamos, Nelson. Nelson habló de algún mecanismo vía ejecutiva, por eso. Porque Lo del Congreso, claro. Ni para atrás ni para adelante. Obviamente que la mayoría de Trump en este momento en el Congreso puede facilitar. Lo que tenemos que pensar es que le salga bien y no haya una mayoría contraria a Trump en las próximas elecciones y eso sepulta definitivamente la posibilidad. Me parece tan factible como la TVA. A ese nivel. O sea, si Trump logra impulsar estas medidas en el Congreso, podría salir, obviamente. Me parece que es algo a que Argentina podría apuntar como un tipo de preferencia para conseguir, a cambio de Argentina, obviamente, dándole algún tipo de preferencia o, como decía Fernando, reducir la PNA, que sería la forma de negociar. Muy bien, señores. Beatriz, ¿querés dar la palabra de cierre? Bueno, creo que la reunión ha sido extremadamente productiva, interesante. Creo que ha habido consensos importantes, que la Argentina tiene que integrarse más al mundo, que los acuerdos de libre comercio o acuerdos de comercio son claves y que necesitamos para eso renovar, transformar el Mercosur y transformarlo, consolidar, tratar de consolidar primero una zona de libre comercio y no preservar la relación política y comercial con Brasil porque es estratégica y porque, como yo decía, o sea, en un contexto de incertidumbre, supongamos, de acceso al mercado de Brasil, ¿dónde van a ir las inversiones? Se van a concentrar en mercados más grandes. O sea, la ampliación del mercado es clave para la Argentina y físicamente, digamos, geográficamente, el mercado de Brasil está pegado al nuestro. Es un poco lo que pasa en México, Canadá con Estados Unidos. Entonces eso hay que preservarlo y hay que trabajar. Y después tenemos que ser conscientes que gran parte del estancamiento del Mercosur tiene que ver con el desastre que ha sido la Argentina en los últimos años en materia de inflación, de volatilidad macro, de restricciones a las importaciones. O sea, todo eso hizo que el principal factor determinante del comercio intra-Mercosur es el crecimiento de los países. Nosotros estamos con un PBI per cápita inferior al del 2011. O sea, Argentina tiene una enorme responsabilidad que oscurecemos en el estado actual de estancamiento de Mercosur. Por eso es auspicioso que el esfuerzo de estabilización macroeconómica permita también un crecimiento, digamos, un crecimiento y otra posibilidad de diálogo dentro del Mercosur. Así es. Bueno, señores. gracias. Hemos todos, hablamos del Mercosur, acordamos con Estados Unidos.